Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ver la palabra del Señor hoy en Filipenses, en el capítulo 3. Llegamos a la parte más importante de la carta, cuando el apóstol Pablo abre su corazón delante de los filipenses para expresar su amor por el Señor Jesús. Vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Le vamos a poner un título a este mensaje y es Perder para ganar. Ahí habla Pablo en los primeros versículos de la confianza en la carne. Él, recuerdan que en los capítulos anteriores, versículos anteriores, estaba haciendo una defensa contra aquellos que se oponían al Evangelio por la fe, por la gracia de Dios, y creían que había que hacer ciertas prácticas judías para llegar a la salvación. Entonces Pablo empieza a hacer una defensa y dice que él tenía de qué confiar en la carne, porque él, antes de conocer a Cristo, tenía una obsesión con Dios. Él quería agradar a Dios, él buscaba acercarse a Dios de formas equivocadas, por caminos equivocados, pero él tenía esa obsesión, tenía una preocupación permanente por algo. Eso es la obsesión. Es una idea tenaz y persistente por una cosa. Por eso dice, yo tengo de qué confiar en la carne, porque yo estaba obsesionado con esto. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia, un montón de cosas que tenían que ver con la confianza en sí que tenía él, la confianza en sí mismo que tenía Pablo. Porque decía en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que él tenía muchas cosas que valoraba. Y estas cosas que lo obsesionaban, llega a un punto que él lo entiende como basura. Y también podemos nosotros hacernos este día esta pregunta. ¿Qué cosas nos obsesionan? ¿Hay todavía algunas cosas que nos obsesionan? Decía que la obsesión es una preocupación permanente por algo que está como una idea en nuestra mente tenaz y persistente, que todo el día nos está ocupando en algo. Puede ser una persona, puede ser una cosa. Todas las cosas que obsesionaban a Pablo llegaron a ser para él basura. Y dice que no solamente que llegaron a ser basura, sino que siguen siendo basura, porque dice, aún estimo todas estas cosas como basura. Todas las cosas. Nada es mejor para él que conocer a Cristo. Estimar, la palabra estimar, quiere decir atribuir valor a algo. Puede ser a una persona o una cosa. Atribuir valor, cariño, apego a algo. Eso quiere decir estimar. Dice que él, todas esas cosas que para él eran su vida,
desde pequeño las estuvo practicando y estuvo esmerándose en aquello, toda su vida, todo el conocimiento, todo lo que había logrado, todo lo que había conseguido, cuando los ponía a todas esas cosas, las ponía en una balanza y del otro lado de la balanza estaba Cristo, todo eso era basura. Todo eso no se compara con el conocimiento de Jesús, conocer a Jesús. Esta palabra, conocer, la vamos a estudiar. Vamos a ver ahora qué quiere decir esto de conocer. La palabra conocer que está utilizando acá el apóstol Pablo tiene dos sentidos importantes. El primer sentido tiene que ver con la salvación. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, cuando ora ahí el Señor Jesús, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que el primer sentido que tiene esta palabra conocer tiene que ver con la salvación. Conocer a Dios a través de Jesucristo. Eso es conocimiento, eso es la traducción de la palabra salvación en esa oportunidad. Pero después hay otro sentido, que es el que está utilizando aquí el apóstol Pablo, que tiene que ver con el conocimiento íntimo, con una experiencia íntima, personal. Es una relación estrecha de compañerismo, es un ida y vuelta, una interacción en la relación, es un contacto íntimo y profundo donde solo puede llegar el Espíritu Santo. Y lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta la división del alma y del espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos. La palabra de Dios, utilizada por el Espíritu Santo, llega a lo profundo, a la intimidad donde ninguna persona puede llegar, solamente Dios. A ese conocimiento se está refiriendo Pablo, a esa relación íntima que ocurre a partir del nuevo nacimiento entre Jesús y nosotros. Hay algo mucho más hermoso también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 14 y 15. Así dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En los versículos anteriores, también el Señor Jesús dice que sus ovejas conocen su voz, la voz que viene por el conocimiento de la palabra del Señor. El apóstol Pablo en el versículo 8 está diciendo que aún tiene esas cosas por basuras y que está todo el tiempo conociéndolo a Jesús. Este conocimiento no es un conocimiento que ocurre una vez y ya está, sino que el verbo, el que está utilizando aquí Pablo, es que está todo el tiempo conociéndolo al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos para que este conocimiento, esta intimidad, este crecimiento en la relación, este fortalecimiento de la relación crezca cada día, así como lo está expresando el apóstol Pablo que le estaba pasando a él? Hay dos puntos que podemos tener en cuenta. Hay muchos, pero los dos más importantes son estos. En primer lugar, la palabra. Una de las formas de conocer al Señor Jesús es por medio de la palabra. Lo conocemos por medio de la palabra porque Él es la palabra. En Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Esta palabra verbo se traduce como el logos, o sea, toda la palabra, toda la Biblia, todo el conocimiento de Dios expresado en Jesucristo, es Él.
Entonces, a través del Logos, a través de la palabra de Dios, nosotros conocemos más a Jesús y estrechamos todavía mucho más esa relación. Lo hacemos leyendo la palabra, lo hacemos estudiando la palabra, orando la palabra de Dios, cantando la palabra, escribiendo la palabra y, como dice el Salmo 1, meditando en ella de día y de noche, para que nuestras vidas prosperen. Hacemos contacto con Él. Esta relación de conocimiento, esta relación de intimidad tiene que ver con el contacto. Y ese contacto estrecho lo hacemos por medio de la palabra de Dios, por medio de la voz de Dios, que llega a nosotros a través de la palabra. El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es un conjunto de reglas y normas a seguir para convertirme en un hijo de Dios, en un creyente y ser salvo como creía Pablo. El mensaje del Evangelio es una relación íntima, personal, profunda con Jesucristo. Ese es el mensaje de Dios que nos llegó a través de la palabra de Dios. El segundo punto es cuando nosotros nos apoyamos en Jesús, en los momentos de aflicciones, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, nos apoyamos en el Señor Jesús. Y toda esa fe que nos trajo el haber oído la palabra, el haber estado en contacto con la palabra de Dios, ahora lo empezamos a experimentar en nuestra vida. Nosotros conocemos a Dios ahora en medio de la experiencia, en medio de la prueba, en medio de los momentos difíciles. Yo te puedo asegurar que es cuando más vamos a conocer a nuestro Señor Jesús. Es cuando más vamos a experimentar el amor, el cuidado, la protección, la guía, el sostén, la provisión que Jesús tiene con sus hijos, con sus ovejas, con nosotros. Aquel conocimiento que nos dio la palabra de Dios, ahora lo vivimos en la experiencia. Y quiero terminar con un versículo que está en Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te queremos dar las gracias porque nos diste esta oportunidad de nacer de nuevo y empezar esta aventura tan apasionante, Señor, que es conocerte más cada día. Conocerte, experimentar esta relación, hacer que esta relación crezca cada día para conocerte más íntimamente, más en nuestro interior, así como hemos leído, Señor, en Juan, en el capítulo 10, que vos conocés a tus ovejas y tus ovejas te conocen a vos, así como vos y el Padre se conocen y son uno. Así nosotros, Señor, queremos día a día conocerte más. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y también te damos gracias, Señor, porque en medio de los momentos difíciles, de la prueba, del dolor, de la angustia, del sufrimiento, de las aflicciones que atravesamos en este mundo, vos te haces presente, y es cuando más podemos nosotros ver tu mano de amor, de misericordia, y conocerte y comprobar que sos ese Padre amoroso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.